Hablo 9 idiomas. Fueron las palabras que Constanza Valverde pronunció antes de que su vida cambiara para siempre, sin saber que ese hombre que se burlaba de ella en ese momento guardaría el secreto más oscuro de su pasado. El sol de la mañana entraba por los enormes ventanales del Hotel Emperador de Madrid, iluminando cada rincón del vestíbulo de mármol italiano. Constanza Valverde, con su uniforme azul marino de limpieza perfectamente planchado, empujaba su carrito por el pasillo de la quinta planta. A sus 24 años había aprendido a hacerse invisible. Era el truco de supervivencia de quienes limpian los excesos de los ricos. Llevaba 3 años trabajando en ese hotel de 5 estrellas, desde que llegó de Guadalajara con apenas una maleta y el recuerdo de su abuela Remedios, quien la había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella tenía solo 6 años. La abuela Remedios había sido su todo, madre, padre, maestra y amiga. Le enseñó que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el conocimiento. «Mija», le decía su abuela mientras tejía en el pequeño patio de su casa, «aprende todo lo que puedas. Los idiomas son puertas que se abren a mundos nuevos. Nadie te puede quitar lo que llevas en la cabeza». Y Constanza la había obedecido con una devoción absoluta. Desde niña había mostrado una facilidad asombrosa para los idiomas. Comenzó con el inglés, escuchando canciones en la radio y viendo películas subtituladas. Luego vino el francés, que aprendió de una vecina que había vivido en París. El italiano llegó después, casi por accidente, cuando ayudaba en un restaurante donde trabajaban cocineros de Roma. Pero no se detuvo ahí. El portugués, el alemán, el mandarín, el árabe, el japonés y el ruso fueron cayendo uno tras otro como fichas de dominó. Cada idioma era un universo nuevo, una forma diferente de ver el mundo. Constanza tenía un don natural, una memoria prodigiosa y un oído perfecto para los acentos y las entonaciones. Sin embargo, ese don permanecía oculto bajo su uniforme de limpiadora. ¿Quién iba a imaginar que la mujer que limpiaba los baños podía discutir filosofía en alemán o recitar poesía en mandarín? Esa mañana de octubre, mientras sacaba las toallas usadas de la habitación 512, escuchó voces en el pasillo. Voces fuertes, arrogantes. Reconoció de inmediato a Sebastián Durán Ochoa, el dueño de la cadena de hoteles Emperador. Lo había visto en algunas ocasiones, siempre rodeado de un séquito de ejecutivos y aduladores. Sebastián tenía 38 años y había heredado el imperio hotelero de su padre hacía apenas 5 años. Era conocido en Madrid por 3 cosas: su fortuna estimada en más de 200 millones de euros, su colección de coches deportivos y su arrogancia sin límites. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, trajes italianos hechos a medida y una sonrisa que destilaba prepotencia. «Este hotel es una vergüenza», escuchó Constanza que decía Sebastián a su gerente, Emilio Santa Cruz. «¿Cómo es posible que el servicio sea tan mediocre? Pagamos sueldos de miseria y aún así esperamos excelencia». Constanza sintió que la rabia le subía por la garganta, pero se mordió la lengua. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba cada euro que ganaba para enviárselo a su tía Marcela, que cuidaba de su primo pequeño con parálisis cerebral en Guadalajara. Intentó pasar desapercibida, pero el carrito golpeó accidentalmente una mesita del pasillo, haciendo que un jarrón decorativo se tambaleara. No llegó a caerse, pero el ruido fue suficiente para atraer la atención de Sebastián. «Tenga más cuidado», le gritó con desprecio. «¿Sabe cuánto cuesta ese jarrón? Probablemente más que todo lo que usted ganará en su vida». Los 3 ejecutivos que lo acompañaban rieron la gracia. Constanza sintió que sus mejillas ardían de humillación. Bajó la cabeza y murmuró una disculpa. «Perdón, señor, no volverá a pasar». Sebastián la miró de arriba abajo con desdén, como si fuera menos que nada. En ese momento, llegó al pasillo un grupo de empresarios extranjeros que se hospedaban en el hotel para una conferencia internacional de negocios. Constanza los reconoció. Los había visto en el desayuno. Había un hombre hablando en mandarín por teléfono, otro discutiendo algo en alemán y una mujer que hablaba en árabe con alguien.
El hombre del mandarín parecía frustrado. Colgó y le dijo algo a Sebastián en inglés con mucho acento. Mr. Duran, we have problem. Translator no come today. Very important meeting in 1 hour. We need someone speak Mandarin, German and Arabic. Sebastián palideció ligeramente. Constanza vio la preocupación en su rostro. Ese era un contrato importante. Lo sabía porque había escuchado a las recepcionistas hablar de ello. Si la reunión fracasaba por un problema de traducción, sería un desastre. No supo qué la impulsó a hablar. Quizás fue la rabia acumulada por años de humillaciones. Quizás fue el recuerdo de su abuela diciéndole que nunca se hiciera pequeña para que otros se sintieran grandes. O quizás fue simplemente que ya estaba cansada de ser invisible. «Yo puedo ayudar», dijo Constanza, dando un paso al frente. Todos se voltearon a mirarla como si una estatua hubiera cobrado vida. Sebastián la miró con incredulidad y luego soltó una carcajada. «¿Usted? ¿La limpiadora?» Su risa era cruel, cortante. «¿Me está diciendo que usted habla mandarín, alemán y árabe?» Constanza sintió que el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la mirada firme. «Yo hablo 9 idiomas», dijo con una voz clara y orgullosa. «Español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, mandarín, árabe y japonés». El silencio que siguió fue sepulcral. Sebastián dejó de reír y la miró con una mezcla de incredulidad y burla. «Esto es ridículo», dijo finalmente. «9 idiomas. ¿Y qué hace limpiando habitaciones si es tan talentosa?» «Necesito trabajar», respondió Constanza simplemente, y este trabajo estaba disponible. Uno de los empresarios extranjeros, un alemán corpulento de nombre Klaus Steinberg, se adelantó y le habló directamente en alemán. «Wenn das wahr ist, dann erzählen Sie mir von Ihrer Heimat». Constanza no vaciló. «Ich komme aus Guadalajara, Mexiko. Es ist eine wunderschöne Stadt mit reicher Kultur und herzlichen Menschen. Ich vermisse sie jeden Tag». Los ojos de Klaus se abrieron de par en par. Luego el empresario chino Wei Shang le hizo una pregunta en mandarín. «Ni zhen de hui shuo, jiu chong yu yen ma, zhe ting qilai nan yi zhi xin». Constanza respondió con fluidez. «是的，我会说jiu chong yu yen，我从小就对于言有天赋。我的祖母鼓励我学习，说知识是任何人都无法夺走的财富». La mujer árabe Fátima al-Rahman sonrió y también la puso a prueba. «هل يمكنك أن تخبريني لماذا تعلمت العربية؟ تعلمت العربية لأنني أحببت جمال الخط والشعر العربي». El rostro de Sebastián había pasado de la burla a la sorpresa. Respondió Constanza sin algo que parecía shock genuino. Los empresarios extranjeros aplaudieron, impresionados. «Increíble», exclamó Klaus. «Esta joven es extraordinaria. Mr. Duran, ¿por qué tiene a alguien así limpiando habitaciones?» Sebastián abrió la boca pero no salió ningún sonido. Por primera vez en años estaba completamente sin palabras. Emilio, el gerente, intervino rápidamente. «Señorita Valverde, ¿podría ayudarnos con la traducción en la reunión de hoy?» Constanza miró su carrito de limpieza. Luego miró a Sebastián, quien seguía en shock, y finalmente asintió. «Por supuesto». Sebastián finalmente recuperó la voz. «Un momento. Esto es muy irregular. No podemos simplemente...» «¿Qué otra opción tenemos?», lo interrumpió Wei Shang. «No hay traductor y la reunión es en 1 hora. Esta joven claramente tiene el talento. A menos que usted quiera perder un contrato de 50 millones de euros». La cifra cayó como una bomba. 50 millones de euros. Sebastián apretó la mandíbula y miró a Constanza con una intensidad que ella no supo descifrar. Había algo en sus ojos, algo más que sorpresa. Era miedo, respeto, ira. «Está bien», dijo finalmente entre dientes, «pero si esto sale mal, será su responsabilidad». Constanza asintió. No tenía miedo, sabía lo que podía hacer. Su abuela siempre le había dicho que cuando llegara su momento, lo sabría. Y este era su momento. Mientras seguía al grupo hacia el salón de conferencias, sintió una extraña sensación en la nuca, como si alguien la observara intensamente. Se volvió
y vio que Sebastián la miraba con una expresión inescrutable, casi como si la estuviera evaluando para algo mucho más grande que una simple traducción. No podía imaginarlo entonces, pero ese hombre arrogante que se había burlado de ella minutos atrás estaba a punto de descubrir que Constanza Valverde no era una simple limpiadora, y ella estaba a punto de descubrir que Sebastián Durán Ochoa guardaba secretos que conectaban sus pasados de formas que ninguno de los dos podía imaginar. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y a veces llega disfrazada con un uniforme de limpieza y hablando 9 idiomas. La sala de conferencias del Hotel Emperador era un espacio imponente, paredes revestidas de madera de nogal, una mesa de reuniones que parecía tallada de una sola pieza, y lámparas de cristal que proyectaban una luz dorada sobre todo. Constanza nunca había estado en esa parte del hotel. Su mundo eran los pasillos de servicio, las habitaciones vacías y los almacenes de suministros. Ahora estaba sentada en una silla de cuero italiano, rodeada de ejecutivos con trajes que costaban más que su salario de 6 meses. Sebastián estaba al otro lado de la mesa, mirándola con una intensidad que la ponía nerviosa. No era la mirada de burla de antes, era algo diferente, algo que no lograba descifrar. La reunión comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. Los empresarios presentaron un proyecto de expansión hotelera en Asia y Medio Oriente que requería inversiones millonarias y coordinación entre múltiples países. Constanza traducía con fluidez entre mandarín, alemán, árabe, inglés y español, sin perder un solo detalle. Era como si su cerebro hubiera estado esperando este momento toda su vida. Cada palabra fluía naturalmente, cada matiz cultural era capturado con precisión. Veía cómo los ojos de los empresarios se iluminaban cuando ella transmitía no solo las palabras, sino el contexto y la intención detrás de ellas. Klaus Steinberg sonreía cada vez que ella traducía sus comentarios. Wei Shang asentía con aprobación. Fátima al-Rahman, en un momento dado, se inclinó y le susurró en árabe: «Eres brillante, niña. ¿Dónde has estado escondida todo este tiempo?» La reunión duró 3 horas. Cuando finalmente terminó, el contrato estaba prácticamente cerrado. 50 millones de euros asegurados gracias a una traducción impecable. «Extraordinario», dijo Klaus, estrechando la mano de Sebastián. «Esta joven es un tesoro. Espero que sepa valorarla». Sebastián forzó una sonrisa. «Por supuesto». Cuando todos salieron de la sala, solo quedaron Sebastián, Emilio y Constanza. El silencio era tenso, casi palpable. Constanza se levantó para retirarse, pero la voz de Sebastián la detuvo. «Espere». Ella se volvió. Sebastián la miraba con esa expresión inescrutable otra vez. «¿Dónde aprendió todo eso?», preguntó, y por primera vez su voz no tenía arrogancia. Había genuina curiosidad. Constanza dudó un momento antes de responder. «Mi abuela siempre decía que el conocimiento era la única riqueza que nadie podía quitarte. Desde niña me enseñó a aprender, a observar, a escuchar. Los idiomas llegaron naturalmente. Teníamos una biblioteca pequeña en casa, me conseguía libros usados, escuchaba la radio internacional. Internet hizo el resto. ¿Y por qué no estudió en una universidad? ¿Por qué limpia habitaciones?». La pregunta sonaba acusatoria, como si fuera su culpa desperdiciar su talento. Constanza sintió que la rabia volvía. «Porque la vida no le da las mismas oportunidades a todos, señor Durán. Cuando mi abuela murió hace 3 años, tuve que pagar sus deudas médicas. Luego mi tía en México necesitó ayuda para cuidar de mi primo con parálisis cerebral. Vine a España porque aquí podía ganar más que en Guadalajara. Y este hotel me dio trabajo. No todos nacemos con un imperio». La última frase cayó como una bofetada. Sebastián apretó la mandíbula, pero no respondió. Emilio carraspeó incómodo. «Señorita Valverde, ha hecho un trabajo excelente hoy. Le pagaremos por las horas extra, por supuesto». Constanza asintió y salió de la sala sin mirar atrás. Sentía que le temblaban las manos. Había sido valiente.
Había demostrado su valor, pero ahora volvía a la realidad. Seguía siendo una limpiadora y Sebastián Durán Ochoa seguía siendo su jefe millonario. Lo que Constanza no sabía era que en ese preciso momento, Sebastián había tomado una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. 2 días después, Constanza fue llamada a la oficina de recursos humanos. Pensó que la iban a despedir. Quizás había sido demasiado atrevida, demasiado directa con el dueño del hotel. Preparó mentalmente su discurso de disculpa mientras subía al 10º piso. Pero cuando entró en la oficina, no encontró a la directora de RRHH. Encontró a Sebastián Durán Ochoa, de pie junto a la ventana, mirando Madrid con las manos en los bolsillos. «Siéntese», dijo sin volverse. Constanza obedeció, con el corazón latiéndole con fuerza. Sebastián finalmente se volvió y la miró. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, Sebastián dejó un folder sobre el escritorio. «He investigado», dijo simplemente. «Constanza Amelia Valverde Romero, 24 años, nacida en Guadalajara, huérfana desde los 6 años, criada por su abuela Remedios Romero, viuda de Valverde. Llegó a España hace 3 años con visa de trabajo. No tiene antecedentes penales. No tiene deudas, excepto las que heredó de su abuela. Envía el 80% de su salario a México cada mes». Constanza sintió una mezcla de indignación y miedo. «¿Me investigó?» «Tengo 50 millones de euros en juego», respondió Sebastián. «Necesitaba saber quién era usted realmente». «¿Y qué descubrió?» «Que soy pobre, que lucho por sobrevivir. Ya lo sabía». Sebastián abrió el folder y sacó varios documentos. «Descubrí que tiene certificados de competencia lingüística en 7 idiomas, todos obtenidos de forma autodidacta. Descubrí que cuando tenía 17 años ganó un concurso nacional de traducción en México, pero no pudo aceptar la beca porque tenía que cuidar a su abuela enferma. Descubrí que ha traducido documentos de forma voluntaria para organizaciones sin fines de lucro. Y descubrí...» Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Y descubrí que está desperdiciando su vida limpiando habitaciones». Las palabras dolieron más de lo que Constanza esperaba, porque eran verdad. Pero levantó la barbilla con orgullo. «Hago lo que debo hacer para sobrevivir. ¿Y si le ofreciera algo mejor?» Constanza parpadeó. «¿Qué?» Sebastián se sentó en el borde del escritorio, cruzando los brazos. «Necesito una traductora ejecutiva, alguien que pueda acompañarme en reuniones internacionales, que entienda no solo los idiomas, sino las culturas». Klaus, Wei y Fátima quedaron tan impresionados que insistieron en que trabajara para la empresa. «Le ofrezco un contrato de 6 meses con posibilidad de extensión. Salario, 6.000 euros mensuales, más bonos por resultados. Viajes internacionales pagados, seguro médico completo». Constanza sintió que el mundo se detenía. 6.000 euros mensuales era más de lo que ganaba en 4 meses limpiando habitaciones. «¿Por qué?», preguntó con desconfianza. «Hace 2 días se burló de mí». Por primera vez vio algo parecido a la incomodidad en el rostro de Sebastián. «Fui injusto», admitió, y las palabras parecían costarle un esfuerzo físico. «Juzgué sin conocer. Es un defecto que tengo, pero también sé reconocer el talento cuando lo veo. Y usted tiene un talento extraordinario que no debería desperdiciarse». Constanza quería creerle, pero había aprendido a ser cautelosa. «¿Y si digo que no? Entonces seguirá limpiando habitaciones, y yo buscaré a alguien más. Pero ambos sabemos que estaría desperdiciando una oportunidad que quizás no vuelva a presentarse». Tenía razón. Constanza pensó en su abuela Remedios, en todas las noches que habían pasado juntas estudiando a la luz de una vela porque no tenían dinero para pagar la electricidad completa. Pensó en su primo pequeño, en su tía que se sacrificaba cada día. Pensó en todos los sueños que había guardado en un cajón porque la supervivencia era más urgente. «Hay una condición», dijo Sebastián, interrumpiendo sus pensamientos. «En 2 semanas tenemos una cumbre internacional en Barcelona.
Asistirán empresarios de 20 países diferentes. Será su prueba de fuego. Si lo hace bien, el puesto es suyo de forma permanente. Si falla, no fallaré, dijo Constanza con firmeza. Sebastián sonrió, y por primera vez era una sonrisa genuina, no arrogante. Me lo imaginaba. ¿Entonces acepta? Constanza extendió la mano. Acepto. Cuando sus manos se estrecharon, ambos sintieron una extraña corriente eléctrica. Se miraron a los ojos por un momento que se extendió más de lo profesionalmente apropiado. Luego, ambos retiraron las manos rápidamente. Empiece el lunes, dijo Sebastián, volviendo a su tono profesional. Mi asistente le dará todos los detalles. Constanza asintió y salió de la oficina sintiendo que flotaba. No podía creerlo. Su vida acababa de cambiar en un instante. Lo que no sabía era que Sebastián se había quedado en la oficina, mirando la puerta por donde ella había salido con una expresión preocupada. Tomó su teléfono y marcó un número. Vicente, dijo cuando contestaron. Necesito que investigues algo más sobre Constanza Valverde, específicamente sobre su familia, su abuela, Remedios Romero. Ese apellido me suena. Necesito saber si hay alguna conexión con... Hizo una pausa, mirando una foto antigua que guardaba en su escritorio. Una foto de su padre junto a un grupo de personas en México hacía más de 30 años. Necesito saber si hay alguna conexión con mi familia, con mi padre, porque si estoy en lo correcto, esta mujer no es quien cree ser. Y yo podría tener más responsabilidad en su destino de lo que me gustaría admitir. Colgó el teléfono y se hundió en su silla, con un peso en el pecho que no había sentido en años. A veces el pasado regresa de las formas más inesperadas. Y a veces, la persona a quien más has despreciado resulta ser la única que puede salvarte o destruirte completamente. El lunes llegó más rápido de lo que Constanza esperaba. Se presentó en las oficinas corporativas del 10º piso, vestida con el único traje formal que poseía, un conjunto gris que había comprado en una tienda de segunda mano. No era elegante, pero estaba limpio y planchado con esmero. La asistente de Sebastián, una mujer llamada Mónica Ferrer, de unos 40 años con una mirada severa, la recibió con frialdad profesional. Señorita Valverde, bienvenida. El señor Durán está en una videoconferencia. Mientras tanto, le mostraré su estación de trabajo y le entregaré los documentos que debe revisar para la cumbre de Barcelona. La siguió por un laberinto de pasillos alfombrados hasta llegar a una oficina pequeña pero luminosa con vista a la Gran Vía. Era un espacio modesto comparado con las oficinas ejecutivas, pero para Constanza era un palacio. Tenía un escritorio de madera clara, una computadora nueva, estanterías vacías esperando ser llenadas y una silla ergonómica que probablemente costaba más que todo su mobiliario anterior. Aquí tiene. Mónica dejó caer una pila de carpetas sobre el escritorio. Perfiles de todos los asistentes a la cumbre. Documentos contractuales en varios idiomas, protocolos de etiqueta internacional. Tiene 2 semanas para memorizarlo todo. El señor Durán no tolera errores. Constanza asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Mónica se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se volvió. Un consejo no solicitado, dijo en voz baja. Sebastián Durán es brillante en los negocios, pero imposible como persona. No se acerque demasiado. Ha destruido más carreras de las que ha construido, y especialmente no confunda la oportunidad profesional con algo personal. Muchas mujeres han cometido ese error. Antes de que Constanza pudiera responder, Mónica se había ido, dejando un aire de advertencia flotando en la habitación. Durante los siguientes días, Constanza se sumergió en el trabajo con una intensidad que bordeaba la obsesión. Llegaba antes que nadie y se iba después del personal de limpieza. Memorizaba nombres, rostros, detalles culturales, aprendía sobre negocios, finanzas, estructuras corporativas. Era como volver a la infancia, cuando devoraba conocimiento con hambre insaciable. Sebastián apenas la veía. Pasaba junto a su oficina con rapidez, siempre hablando por teléfono, siempre rodeado de gente importante.
Cuando coincidían en el ascensor o en los pasillos, él asentía brevemente y seguía su camino. Constanza no sabía si sentirse aliviada o decepcionada por esa distancia. Pero una tarde, casi a las 9 de la noche, cuando Constanza pensaba que era la única persona en el piso, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista de los documentos en japonés que estaba revisando y se encontró con Sebastián en el marco de su puerta. «Sigue aquí», observó, y no sonaba a pregunta. «Hay mucho que aprender», respondió ella simplemente. Sebastián entró en la oficina sin ser invitado y se apoyó contra el escritorio, mirando las múltiples carpetas abiertas, las notas en diferentes idiomas, los marcadores de colores, organizando información. «Vicente completó su investigación», dijo de repente, y algo en su tono hizo que Constanza se pusiera tensa. «¿Qué investigación?» «Sobre su familia, sobre su abuela específicamente». Constanza cerró el documento que estaba leyendo y lo miró directamente. «¿Por qué investigaría a mi abuela? Ella murió hace 3 años». Sebastián sacó su teléfono y le mostró una fotografía antigua. Era una imagen en blanco y negro, descolorida por los años. Mostraba a un grupo de personas frente a un edificio. Constanza reconoció inmediatamente a una de las personas, su abuela Remedios, joven, hermosa, con esa sonrisa luminosa que recordaba de su infancia. «Esta foto fue tomada hace 35 años en Guadalajara», explicó Sebastián. «En las oficinas de Durán Construcciones, la empresa que mi padre fundó en México antes de expandirse a España». Constanza sintió que se le secaba la boca. «No entiendo. Su abuela trabajó para mi padre, era su secretaria personal. Según los archivos, trabajó durante 5 años antes de renunciar repentinamente en 1988. No hay explicación documentada de por qué se fue». La mente de Constanza corría a 1000 por hora. Su abuela nunca había mencionado trabajar para una empresa española. Nunca había hablado de los Durán. De hecho, cada vez que Constanza mencionaba a España de niña, su abuela cambiaba de tema con rapidez. «Debe ser un error. Mi abuela nunca mencionó conocer a su familia». «Hay más». Sebastián amplió otra fotografía en su teléfono. Esta era más personal. Su padre, joven, sonriendo junto a Remedios en lo que parecía una fiesta de oficina. Había algo en la manera en que se miraban, algo en la cercanía de sus cuerpos. Vicente encontró esto en los archivos personales de mi padre, los archivos que nadie debía ver. Constanza se levantó bruscamente de su silla. «¿Qué está insinuando?» «No insinúo nada. Solo presento hechos. Mi padre y su abuela trabajaron juntos estrechamente. Luego ella renunció súbitamente. 3 meses después nació su madre, Lucía Valverde, una niña sin padre registrado en el acta de nacimiento». El mundo de Constanza se tambaleó. «¿Está diciendo que su padre y mi abuela...?» «No lo sé», interrumpió Sebastián, y por primera vez desde que entró, su voz perdió ese tono controlado. «Mi padre nunca habló de México, nunca mencionó a una Remedios Romero, pero las fechas coinciden, las fotografías existen, y hay transferencias bancarias mensuales desde la cuenta personal de mi padre a la de su abuela durante más de 20 años. Hasta que él murió. Constanza tuvo que sentarse. Las implicaciones eran demasiado enormes para procesarlas. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque si es verdad, si mi padre fue el padre de su madre, entonces usted es... Sebastián hizo una pausa, como si le costara pronunciar las palabras. «Entonces usted es mi sobrina, y yo he estado tratándola como basura desde que la conocí». El silencio que cayó sobre la oficina era pesado, cargado de revelaciones no dichas y verdades enterradas. Constanza sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Mi abuela me amaba», dijo con voz quebrada. «Me cuidó, me lo dio todo. Si tuvo secretos, tuvo sus razones. No voy a juzgarla ahora que no está aquí para defenderse». «No pretendo que lo haga», respondió Sebastián, y su voz era más suave ahora. «Solo necesitaba que supiera, necesitaba que entendiera por qué he estado distante. Esto cambia todo». «No cambia nada», dijo Constanza con firmeza, limpiándose los ojos.
Usted me contrató porque soy buena en lo que hago, no por lazos familiares que ni siquiera podemos confirmar. Y yo acepté porque necesitaba la oportunidad, no porque quisiera ser parte de su familia. Sebastián la miró durante un largo momento, y algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Tiene razón, pero necesito que entienda algo. Si esto se hace público, si la prensa descubre esta conexión, causará un escándalo. Mi familia, la familia Durán Ochoa, tiene enemigos. Tienen abogados que cuestionarán el testamento de mi padre, que buscarán cualquier heredero oculto para desestabilizar el imperio. No quiero nada de ustedes, espetó Constanza. Nunca he querido nada excepto ganarme la vida honradamente. Lo sé, pero el mundo no funciona así. El dinero atrae problemas, como la miel atrae moscas. Sebastián suspiró y se pasó una mano por el cabello. Mi madre, Leonor Ochoa, no puede enterarse de esto. No ahora. Su corazón está débil. Y mi hermano Rodrigo, él ya está buscando formas de quitarme el control de la empresa. Esto sería el arma perfecta. Constanza procesaba cada palabra, cada implicación. Su vida simple se había convertido en una telenovela en cuestión de días. ¿Qué propone entonces?, preguntó finalmente. Que mantengamos esto en silencio, que sigamos adelante como si nada hubiera pasado. Usted hace su trabajo, yo hago el mío. Después de la cumbre de Barcelona, podemos hacer pruebas de ADN si lo desea. Confirmar o descartar esta conexión, pero hasta entonces nadie más puede saberlo. Era razonable, pero algo en Constanza se rebelaba contra la idea de guardar secretos otra vez. Su vida entera había sido construida sobre secretos que su abuela había guardado. De acuerdo, dijo finalmente, pero con una condición. Cuando esto termine, cuando sepamos la verdad, no habrá más mentiras, sin importar lo que descubramos. Sebastián extendió su mano. Trato hecho. Cuando sus manos se encontraron, ambos sintieron esa corriente extraña otra vez, pero esta vez significaba algo diferente. No era atracción, era reconocimiento. Dos personas unidas por secretos que no habían creado, pero que ahora debían cargar. Sebastián se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Constanza, dijo sin volverse. Su abuela era una mujer notable según los archivos, inteligente, leal, increíblemente capaz. Mi padre la mencionó en su diario personal. Dijo que era la única persona en quien confiaba completamente. Si ella decidió mantener esto en secreto, estoy seguro de que tuvo razones poderosas. Y con eso se fue, dejando a Constanza sola con sus pensamientos y una verdad que amenazaba con reescribir toda su historia. Esa noche, Constanza no durmió. Miraba al techo de su pequeño apartamento, pensando en su abuela, en los sacrificios que había hecho, en los secretos que se había llevado a la tumba. Y se preguntaba, ¿cuántos secretos más saldrían a la luz antes de que todo terminara? No podía imaginarlo entonces, pero la verdad era mucho más complicada y dolorosa de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Y Barcelona sería el escenario donde todo comenzaría a desmoronarse. Barcelona recibió a Constanza con un sol radiante y una brisa mediterránea que olía a sal y posibilidades. El Hotel Arts, donde se celebraría la cumbre internacional, era un rascacielos de cristal que se erguía junto al mar como un faro de lujo y poder. Constanza había viajado en el jet privado de la empresa junto a Sebastián y su equipo ejecutivo. Durante el vuelo, él había mantenido la distancia profesional acordada, pero ocasionalmente sus miradas se encontraban y había un entendimiento tácito entre ambos. Tenían un secreto que proteger. La suite que le asignaron era más grande que todo su apartamento en Madrid. Ventanas del suelo al techo mostraban el Mediterráneo extendiéndose hasta el infinito. Por un momento, Constanza se permitió imaginar que esta vida era real, que no era prestada, que merecía estar aquí. Impresionante, ¿verdad? La voz de Mónica Ferrer la sacó de sus pensamientos. La asistente ejecutiva había entrado sin golpear. Disfrútalo mientras dure. Este mundo no es para gente como nosotras. Había veneno en sus palabras, pero también algo más. Una advertencia velada, quizás incluso preocupación.
Gente como nosotras, repitió Constanza. Las que no nacimos en familias con apellidos compuestos y cuentas bancarias en Suiza. Las que tuvimos que trabajar por cada oportunidad. Mónica se acercó a la ventana mirando el mar. Llevo 15 años trabajando para los Durán. He visto a muchas como tú llegar llenas de talento e ilusión. Y he visto cómo este mundo las mastica y las escupe. ¿Por qué me dice esto? Porque reconozco esa mirada en tus ojos, la misma que yo tenía cuando empecé. Crees que el talento es suficiente, que trabajar duro te protegerá. Pero aquí, en este nivel, las reglas son diferentes. La lealtad vale más que la competencia. Los contactos valen más que el conocimiento. Y los secretos... Hizo una pausa significativa. Los secretos pueden destruirte o elevarte, dependiendo de quién los conozca. Constanza sintió un escalofrío. ¿Sabría Mónica algo sobre la conexión entre su familia y los Durán? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Mónica sonó. Atendió brevemente y su expresión se endureció. La familia ha llegado. La señora Leonor quiere conocerte antes de la cena de gala. Tienes 30 minutos para prepararte. Y con eso se fue, dejando a Constanza con el estómago hecho un nudo. La madre de Sebastián. La matriarca del imperio Durán Ochoa. La mujer que, según Sebastián, no podía enterarse de la verdad sobre su posible conexión familiar. 30 minutos después, Constanza fue escoltada a una suite presidencial en el último piso. 2 guardaespaldas flanqueaban la puerta. Adentro, el lujo era sofocante. Muebles antiguos, arte original en las paredes, el aroma de perfume francés caro mezclado con flores frescas. Leonor Ochoa, viuda de Durán, estaba sentada en un sofá de terciopelo azul, con la espalda perfectamente recta a pesar de sus 72 años. Vestía un traje Chanel color marfil y sus joyas probablemente valían más que una casa. Pero lo más impresionante eran sus ojos, grises como el acero, penetrantes, que parecían ver a través de todas las máscaras. «Así que tú eres la famosa políglota», dijo sin preámbulos, su voz cultivada con acento castellano aristocrático. «La muchacha que tiene a mi hijo fascinado. Señora Durán, es un honor. Ochoa, soy Leonor Ochoa. El apellido Durán lo llevaba mi esposo, que en paz descanse. Yo vengo de una línea más antigua y distinguida». La corrección era suave pero mordaz. «Siéntate, niña. No me gusta mirar hacia arriba». Constanza obedeció, sintiendo como si estuviera siendo evaluada, catalogada, juzgada en cada segundo. «Mi hijo me dice que hablas 9 idiomas. ¿Es cierto o es una exageración para impresionar?» «Es cierto, señora. Español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, mandarín, árabe y japonés». «Interesante. ¿Y dónde estudiaste? ¿Oxford? ¿La Sorbona? ¿Salamanca?» «Soy autodidacta, señora. No pude asistir a la universidad». Las cejas perfectamente delineadas de Leonor se arquearon. «Autodidacta. ¡Qué pintoresco! ¿Y tu familia? ¿De dónde vienen?». Era la pregunta que Constanza había estado temiendo. Cada palabra que dijera ahora tenía que ser cuidadosamente medida. «De Guadalajara, México. Mi familia es humilde. Mi abuela me crió después de que mis padres fallecieran». «¿Guadalajara?». Algo cambió en la expresión de Leonor. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Mi esposo tenía negocios allí hace muchos años, antes de que nos casáramos». «¿Cómo se llamaba tu abuela?». El corazón de Constanza latía tan fuerte que estaba segura de que Leonor podía escucharlo. «Remedios Romero de Valverde». El silencio que siguió fue absoluto. Leonor permaneció inmóvil, pero algo en su rostro se endureció de una manera casi imperceptible. Luego, como si nada hubiera pasado, tomó su copa de vino y bebió delicadamente. «No reconozco el nombre. Debe haber miles de Romeros en México». Su voz era casual, pero sus nudillos estaban blancos alrededor de la copa. «Dime, Constanza, ¿qué sabes exactamente sobre el trabajo de mi hijo?». El cambio de tema fue abrupto y deliberado. Durante los siguientes 20 minutos, Leonor bombardeó a Constanza con preguntas sobre negocios, sobre la cumbre, sobre sus planes futuros. Era un interrogatorio disfrazado de conversación cortés.
Finalmente, cuando Constanza pensaba que no podría soportar más la tensión, Leonor se puso de pie, señalando que la entrevista había terminado. «Eres inteligente, se te nota», dijo mientras Constanza se dirigía a la puerta. «Pero la inteligencia sin linaje es como un diamante sin pulir. Brillante pero sin valor real. Espero que recuerdes tu lugar durante esta cumbre. Mi familia ha construido este imperio durante generaciones. No permitiré que nadie lo ponga en riesgo». Era una amenaza apenas velada. Constanza asintió y salió, sintiendo las piernas temblorosas. En el pasillo se encontró con alguien que no esperaba. Un hombre de unos 35 años, atractivo de una manera calculada, con el mismo cabello oscuro y rasgos aristocráticos de Sebastián, pero con algo cruel en la curva de sus labios. «Así que tú eres la protegida de mi hermano», dijo, bloqueando su camino. «Rodrigo Durán Ochoa. Un placer». Constanza reconoció el nombre. El hermano menor de Sebastián, el que supuestamente quería quitarle el control de la empresa. «Señor Durán, disculpe, tengo que prepararme para... He investigado sobre ti», la interrumpió acercándose demasiado. «Es fascinante cómo una simple limpiadora de hotel de repente se convierte en la traductora personal de mi hermano. Uno podría pensar que hay más en esta historia de lo que parece». «No sé qué insinúa». «¿No?». Rodrigo sonrió, pero no alcanzó sus ojos. «Tengo investigadores muy buenos, los mejores que el dinero puede comprar, y me han contado cosas interesantes sobre tu abuela, sobre su tiempo en México, sobre transferencias bancarias que mi padre hacía religiosamente cada mes». Constanza sintió que la sangre se le helaba. «Veo que entiendes de qué hablo», continuó Rodrigo con satisfacción. «Mi hermano cree que puede mantener secretos, pero yo sé la verdad, o al menos suficiente de ella. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a reclamar tu parte de la herencia? Porque si es así, podríamos ser aliados. Yo también creo que mi hermano ha tenido el control demasiado tiempo. No quiero nada de ustedes», dijo Constanza con firmeza, intentando pasar. Rodrigo la agarró del brazo. «Todos quieren algo, bonita. La diferencia es quién es lo suficientemente inteligente para tomarlo. Piénsalo. Mi oferta está sobre la mesa». La soltó justo cuando el ascensor se abrió y Sebastián salió. Su mirada fue de Constanza al brazo que Rodrigo acababa de soltar, y su expresión se oscureció peligrosamente. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?» «Conociendo a tu nueva empleada. Es encantadora, muy interesante familia tiene». Los dos hermanos se miraron como gladiadores antes de la batalla. La tensión era palpable, años de rivalidad y resentimientos condensados en ese momento. «Vete», dijo Sebastián con voz baja y peligrosa. «Nos vemos en la cena, hermano». Rodrigo sonrió y se alejó silbando. Cuando se fue, Sebastián se volvió hacia Constanza. «¿Qué te dijo?» «Sabe sobre la conexión entre nuestras familias, o al menos sospecha». Sebastián maldijo en voz baja. «Mi hermano es una serpiente. Usará cualquier información para destruirme. Tenemos que ser más cuidadosos». «Tu madre también sospecha algo. Cuando mencioné el nombre de mi abuela, reaccionó. Lo ocultó bien, pero lo vi». Sebastián se pasó las manos por la cara, repentinamente pareciendo agotado. «Esto se está complicando más rápido de lo que pensé. La cumbre es mañana. Después de eso, regresamos a Madrid y resolvemos esto de una vez. Pruebas de ADN, investigaciones más profundas, lo que sea necesario. Pero ahora mismo necesito que te concentres en tu trabajo. ¿Puedes hacerlo?». Constanza asintió, aunque sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. «Puedo». «Bien. ¿Y Constanza?». La detuvo cuando ella se alejaba. «No confíes en nadie de mi familia. Ni en mi madre, ni en mi hermano, ni siquiera en mí si crees que te estoy usando. En este mundo todos tienen una agenda». Era una advertencia honesta, quizás la única verdad pura que había escuchado desde que llegó a Barcelona. Constanza regresó a su suite sintiéndose como una pieza en un tablero de ajedrez que no entendía completamente. Esa noche, mientras Barcelona brillaba como un collar de diamantes bajo su ventana, Constanza sacó la única foto que tenía de su abuela. La miró durante horas, buscando respuestas en esos ojos que tanto amaba. «¿Qué hiciste, abuela?», susurró.
¿Qué secretos guardaste que ahora amenazan con destruirnos a todos? Pero la foto no respondió. Los muertos nunca lo hacen. Solo los vivos tienen que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Y mañana, en esa cumbre, Constanza tendría que demostrar que era más que su pasado, más que sus secretos, más que las circunstancias que la habían traído hasta aquí. Tendría que demostrar que era ella misma y rezar porque eso fuera suficiente. La cumbre internacional comenzó a las 9 de la mañana en el salón principal del Hotel Arts. 200 empresarios de 20 países diferentes llenaban el espacio. Trajes impecables, joyas discretas pero carísimas, el aroma de perfumes que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Constanza ocupaba su lugar junto a Sebastián en la mesa principal, con auriculares y una tablet donde transcribía simultáneamente las conversaciones en múltiples idiomas. Era un trabajo que requería concentración absoluta y agradecía esa excusa para no pensar en los ojos de Leonor observándola desde el otro lado del salón, o en la sonrisa burlona de Rodrigo cada vez que sus miradas se cruzaban. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Constanza traducía con precisión milimétrica, capturando no solo palabras, sino intenciones, matices culturales, referencias sutiles que podían hacer la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. Veía cómo Sebastián usaba esa información en tiempo real, anticipándose a objeciones, construyendo alianzas, tejiendo una red compleja de acuerdos que valdrían cientos de millones. Durante un receso, Klaus Steinberg se acercó a ella con una sonrisa genuina. «Señorita Valverde, su trabajo es extraordinario. He estado en cientos de estas conferencias y nunca he visto a alguien traducir con tanta precisión y velocidad. ¿Cómo lo hace? Práctica y pasión, señor Steinberg. Los idiomas no son solo palabras para mí, son ventanas a formas diferentes de pensar. Fascinante. Mi empresa está buscando precisamente ese tipo de talento. Cuando termine su contrato aquí, me encantaría hablar de oportunidades en Berlín». Era la oferta de sus sueños, trabajar para una corporación alemana con operaciones globales, salario en euros, posibilidad de crecimiento. Pero antes de que pudiera responder, sintió una presencia a su lado. Sebastián había aparecido como invocado por magia. «Klaus, estoy seguro de que entiendes que Constanza es un activo valioso para nuestra empresa. No estamos en posición de dejarla ir». Había algo posesivo en su tono que sorprendió a Constanza. Klaus captó la tensión y se disculpó discretamente, dejándolos solos. «No tenías derecho a responder por mí», dijo Constanza en voz baja pero firme. «Tengo un contrato de 6 meses contigo. Eso no te da propiedad sobre mi futuro». Sebastián la miró intensamente. «¿Quieres irte después de todo lo que hemos descubierto sobre nuestras familias?» «No sé qué quiero, pero no me gusta que tomes decisiones por mí». Antes de que Sebastián pudiera responder, Mónica se acercó apresuradamente. Su expresión mostraba preocupación. «Tenemos un problema. Los representantes árabes están ofendidos por algo que dijo el delegado francés. Amenazan con abandonar las negociaciones. Necesitamos mediación cultural urgente». Constanza no dudó. Se dirigió hacia el grupo de empresarios árabes que discutían acaloradamente cerca de las ventanas. El delegado francés, un hombre llamado Pierre Beaumont, intentaba explicarse sin éxito. «Señores», intervino Constanza en árabe perfecto, «permítanme mediar en esta situación. Creo que hay un malentendido cultural que podemos resolver». Los árabes se voltearon sorprendidos de escuchar su idioma hablado con tanta fluidez y respeto. Durante los siguientes 20 minutos, Constanza navegó las complejidades culturales con la delicadeza de una diplomática experimentada. Explicó que ciertas expresiones francesas no se traducían bien, que no había intención de ofender, que en realidad ambas partes buscaban lo mismo. Cuando finalmente logró que ambos grupos se estrecharan las manos y volvieran a la mesa de negociaciones, recibió un aplauso discreto de varios asistentes. Klaus Steinberg le guiñó un ojo. Incluso Leonora sintió con lo que podría haber sido aprobación,
pero fue la mirada de Sebastián la que la impactó. Había orgullo en sus ojos, sí, pero también algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Constanza latiera de forma irregular. El almuerzo fue servido en el salón anexo. Langosta, caviar, vinos que costaban miles de euros la botella. Constanza se sentó en la mesa asignada entre un empresario japonés y una ejecutiva brasileña. La conversación fluía entre idiomas y ella se movía entre ellos con la facilidad de alguien cambiando de canal de televisión. Fue durante el postre cuando sucedió. Rodrigo Durán Ochoa se puso de pie y pidió la palabra. Sebastián se tensó inmediatamente. Algo malo estaba por venir. «Damas y caballeros», comenzó Rodrigo con una sonrisa encantadora, «permítanme proponer un brindis por las nuevas generaciones que traen talento fresco a nuestras empresas. En particular, por la señorita Constanza Valverde, quien en solo 2 semanas ha pasado de limpiar habitaciones a codearse con los más poderosos del mundo empresarial». Un murmullo recorrió el salón. Constanza sintió que sus mejillas ardían. Rodrigo había revelado deliberadamente su pasado para humillarla frente a todos. «Es una historia inspiradora de superación», continuó Rodrigo, su voz goteando falsa admiración. «Aunque uno no puede evitar preguntarse qué otros talentos posee, además de los lingüísticos, que le han ganado tan rápidamente la confianza de mi hermano». La insinuación era clara y venenosa. Varios empresarios tosieron incómodos. Las mujeres presentes miraban a Constanza con diferentes grados de desprecio o lástima. Sebastián se levantó bruscamente, pero Constanza fue más rápida. Se puso de pie, mirando directamente a Rodrigo, y habló con una voz clara que resonó en todo el salón. «Tiene razón, señor Durán. Hace 2 semanas limpiaba habitaciones, un trabajo honesto que hice con dignidad, porque es lo que estaba disponible para alguien como yo, sin contactos familiares ni apellidos que abran puertas automáticamente». Varios empresarios que venían de orígenes humildes asintieron. Constanza continuó, sintiendo la fuerza de su abuela fluyendo a través de ella. «Aprendí 9 idiomas, no porque tuviera profesores privados o pudiera estudiar en universidades de élite, sino porque tenía hambre de conocimiento y una abuela que me enseñó que la educación es la única herencia que nadie puede quitarte. Si eso ofende a alguien aquí, si mi presencia incomoda porque no nací en la clase correcta, entonces puedo retirarme. Pero no antes de decir esto. El talento no tiene clase social, el mérito no nace con apellido, y la dignidad no se compra con dinero». El silencio que siguió fue absoluto. Luego Klaus Steinberg comenzó a aplaudir. Wei Shang se unió, Fátima Al-Rahman también. Pronto todo el salón estalló en aplausos, excepto Rodrigo, cuyo rostro se había puesto rojo de rabia, y Leonor, que observaba la escena con una expresión indescifrable. Constanza se sentó, temblando internamente, pero manteniendo la compostura externa. Sebastián a su lado murmuró: «Eso fue brillante». Pero el resto de la tarde estuvo marcado por una tensión que todos podían sentir. Rodrigo se retiró temprano y Constanza notó que varios asistentes lo seguían, empresarios que claramente estaban en su bando en la guerra interna de la familia Durán Ochoa. Cuando finalmente terminó la jornada, Constanza regresó exhausta a su suite. Se quitó los zapatos de tacón que le habían torturado los pies todo el día y se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos. Un golpe en la puerta la hizo levantarse. Esperaba que fuera el servicio de habitaciones, pero cuando abrió, encontró a Leonor Ochoa parada allí, sola, sin guardaespaldas ni asistentes. «Señora Ochoa, ¿puedo pasar?». No era realmente una pregunta. Constanza se hizo a un lado y Leonor entró, evaluando la suite con una mirada que no revelaba nada. Se sentó, sin ser invitada, y señaló el sofá frente a ella. «Siéntate, niña. Es hora de que tengamos una conversación de verdad». Constanza obedeció, con el corazón latiéndole con fuerza. «Tu discurso de hoy fue muy emotivo», comenzó Leonor. «Muy efectivo. Tienes a medio salón comiendo de tu mano, pero a mí no me engañas. No intento engañar a nadie». «¿No?». Los ojos grises de Leonor la penetraron. «Conocí a tu abuela, Constanza, Remedios Romero.
Trabajó para mi esposo mucho antes de que yo me casara con él. Era hermosa, inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. Y mi esposo tenía debilidades. El aire en la habitación se volvió denso. Constanza apenas podía respirar. Cuando me casé con Fernando Durán, él ya tenía una hija ilegítima en México. Tu madre, Lucía. No me lo dijo hasta años después, cuando el alcohol soltó su lengua durante una de nuestras peores peleas. Me dijo que Remedios había rechazado casarse con él, que había elegido criar a la niña sola antes que ser la esposa de un hombre que no amaba. Lágrimas ardían en los ojos de Constanza. ¿Por qué me cuenta esto? Porque necesitas entender algo. Mi esposo le enviaba dinero cada mes, no por culpa, sino porque Remedios lo chantajeaba sutilmente. Nunca de forma directa, siempre con la amenaza implícita de que podría revelar la verdad y destruir nuestra familia. Yo permití esos pagos porque mantener el secreto valía más que el dinero. Mi abuela no era una chantajista, protestó Constanza. ¿No? Entonces explícame por qué aceptó dinero durante 25 años sin revelar nunca la verdad a tu madre. Remedios jugó el juego perfectamente. Obtuvo seguridad financiera sin tener que sacrificar su independencia ni enfrentar el escándalo. Cada palabra era como un cuchillo. Constanza quería defender a su abuela, pero una parte de ella se preguntaba si había verdad en las acusaciones de Leonor. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente. Quiero que entiendas tu posición, respondió Leonor con frialdad. Eres la nieta bastarda de un hombre que está muerto. No tienes derechos legales sobre el imperio Durán Ochoa. Mi hijo Sebastián te contrató por culpa, quizás por curiosidad sobre sus raíces mexicanas, tal vez incluso por atracción física, pero eso pasará. Siempre pasa. Se levantó, alisando su falda perfecta. Mi consejo: toma lo que puedas de esta oportunidad, ahorra cada euro, y cuando termine tu contrato, vete lejos. Comienza de nuevo donde nadie conozca tu historia. No intentes reclamar nada de esta familia, porque solo encontrarás dolor. Y sobre todo, mantente alejada de mi hijo. No como empleada, eso es inevitable, sino como mujer. He visto cómo te mira, y he visto cómo lo miras tú. Constanza se puso de pie también, con las manos temblando pero la voz firme. No soy mi abuela, señora Ochoa. No quiero su dinero ni su apellido. Solo quiero vivir con dignidad, trabajar honestamente y honrar la memoria de la mujer que me lo dio todo. Si eso le parece una amenaza, entonces el problema no soy yo. Leonor la estudió durante un largo momento, y algo que podría haber sido respeto brilló brevemente en sus ojos. Eres más fuerte de lo que pensaba. Eso te hace más peligrosa, pero también más interesante. Veremos qué tipo de mujer eres realmente cuando las cosas se pongan difíciles. Y se pondrán difíciles, niña. Mi hijo Rodrigo no se detendrá hasta destruir a Sebastián. Y tú, voluntariamente o no, eres ahora un arma en esa guerra. Y con eso, Leonor salió, dejando a Constanza temblando con una mezcla de rabia, miedo y una tristeza profunda por la abuela que amaba y que quizás no conocía tan bien como pensaba. Esa noche, Barcelona brillaba indiferente a los dramas humanos, y Constanza comprendió algo fundamental. La verdad no siempre libera. A veces, solo abre puertas a más dolor. El segundo día de la cumbre amaneció nublado, como si el cielo mismo presagiara tormenta. Constanza apenas había dormido. Las palabras de Leonor resonaban en su mente como campanas de advertencia. Se vistió mecánicamente con un traje azul marino, recogió su cabello en un moño perfecto y aplicó maquillaje para ocultar las ojeras que delataban su noche en vela. Cuando bajó al salón de conferencias, la atmósfera había cambiado. Los empresarios se agrupaban en corrillos susurrantes, lanzando miradas furtivas hacia la mesa principal donde Sebastián revisaba documentos con expresión tensa. Rodrigo estaba al otro lado del salón, rodeado de su propio grupo de aliados, sonriendo como un tiburón que huele sangre en el agua. «Buenos días», saludó Constanza a Sebastián mientras tomaba su lugar. Él levantó la vista
y ella notó la fatiga en sus ojos. Buenos días. Escucha, mi hermano va a intentar algo hoy. Puedo sentirlo. Necesito que estés alerta. ¿Qué tipo de algo? No lo sé exactamente, pero Rodrigo no hace nada sin un plan. Su discurso de ayer fue solo el aperitivo. No se equivocaba. A media mañana, durante una pausa en las negociaciones, Rodrigo solicitó tiempo para hacer un anuncio importante. Sebastián intentó objetar, pero Klaus Steinberg, que presidía la sesión, permitió que hablara. Rodrigo se dirigió al podio con la confianza de quien sabe que tiene la ventaja. Llevaba una carpeta que dejó sobre el atril con gesto teatral. Damas y caballeros, lamento interrumpir nuestro productivo encuentro, pero he descubierto información que afecta directamente a la integridad de estas negociaciones. Un murmullo recorrió el salón. Sebastián se puso tenso como un cable a punto de romperse. Como algunos saben, mi hermano Sebastián ha estado al frente de nuestra corporación durante 5 años. En ese tiempo ha tomado decisiones que han beneficiado a la empresa, es cierto, pero también ha ocultado información vital a la junta directiva y a nuestros socios internacionales. Rodrigo, esto es inapropiado, comenzó Sebastián levantándose. Es inapropiado revelar que has estado desviando fondos corporativos para pagar deudas personales relacionadas con un posible escándalo familiar, lo interrumpió Rodrigo. Es inapropiado informar a nuestros socios que la brillante traductora que has contratado es en realidad tu sobrina bastarda, hija de una aventura que nuestro padre tuvo en México. El salón estalló en exclamaciones. Todos los ojos se volvieron hacia Constanza, que sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sebastián estaba lívido de rabia. Eso es una mentira, dijo con voz peligrosamente baja. ¿Lo es? Rodrigo abrió la carpeta y sacó documentos. Tengo pruebas de las transferencias que papá hacía mensualmente a Remedios Romero. Tengo fotografías de ellos juntos. Y tengo los resultados de una investigación privada que confirma el parentesco. Constanza Valverde es la nieta de Fernando Durán. Y tú, hermano, lo sabías cuando la contrataste. Wei Zhang se levantó. ¿Esto es cierto, Sebastián? Es complicado, respondió Sebastián. Y esa vacilación fue suficiente para condenarlo ante los ojos de muchos. Constanza se puso de pie, sintiendo todas las miradas como agujas clavándose en su piel. Es cierto que mi abuela conoció a Fernando Durán. Es cierto que él podría haber sido el padre de mi madre. Pero yo no sabía nada de esto hasta hace 2 semanas. No he reclamado nada de la familia Durán. Fui contratada por mi capacidad, no por mi sangre. ¡Qué conveniente!, se burló Rodrigo. Una limpiadora de hotel que casualmente habla 9 idiomas y casualmente resulta ser familia. Y mi hermano, que casualmente le ofrece un puesto ejecutivo pagado con fondos corporativos. Fátima Al-Rahman intervino. Esto es una vergüenza. Estamos aquí para negocios serios, no para dramas familiares. Si no pueden resolver sus conflictos internos, quizás deberíamos reconsiderar asociarnos con una empresa tan inestable. Otros comenzaron a asentir. Años de trabajo, millones de euros en contratos. Todo amenazaba con desmoronarse por las revelaciones de Rodrigo. Sebastián intentó retomar el control. Señores, entiendo su preocupación, pero les aseguro que... ¿Nos aseguras qué?, lo interrumpió Rodrigo. ¿Que no hay conflicto de intereses? ¿Que tu juicio no está nublado por la culpa familiar o quizás por algo más personal con la señorita Valverde? La insinuación flotó en el aire como veneno. Constanza vio cómo algunos empresarios la miraban con desprecio apenas disimulado, clasificándola como una trepadora que usaba sus conexiones y tal vez su cuerpo para avanzar. No pudo soportarlo más. Con lágrimas de rabia ardiendo en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer, Constanza recogió su tablet y sus documentos. «Renuncio», dijo con voz clara. «Efectivo inmediatamente. No trabajaré en un lugar donde mi integridad es cuestionada constantemente, donde mi talento es reducido a chismes y conspiraciones». «Constanza, espera». Sebastián extendió la mano hacia ella. «No». Su voz cortó como un látigo.
Tenías razón cuando dijiste que no confiara en nadie de tu familia. Debí incluirte en esa lista. Salió del salón con la cabeza alta, ignorando los susurros y las miradas. Solo cuando llegó al ascensor y las puertas se cerraron, permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Una sola. No les daría la satisfacción de verla desmoronarse. En su suite, comenzó a empacar con movimientos mecánicos. No tenía mucho. La ropa que había traído, algunos documentos, el contrato que ahora no valía nada. Llamaría a la aerolínea, compraría un boleto con lo poco que le quedaba en su cuenta, volvería a Madrid y desde allí a México, si era necesario. El golpe en la puerta era esperado. Sebastián entró sin esperar permiso, con el rostro descompuesto. «No puedes irte así». «Puedo y lo haré. Constanza, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». Se volvió hacia él, y ahora las lágrimas fluían libremente. «¿Que me usaste? Que siempre supiste que tu hermano podría hacer esto, pero me pusiste en esa posición de todas formas. O que en el fondo de tu mente privilegiada realmente creías que podías manejar a tu familia como manejas tus negocios. Yo no sabía que Rodrigo tenía esa información. Subestimé». «Ese es el problema», gritó Constanza. «Siempre subestimaste. Me subestimaste cuando pensaste que era solo una limpiadora. Subestimaste a tu hermano cuando pensaste que podrías mantenerlo bajo control. Subestimaste las consecuencias de mezclar negocios con secretos familiares». Sebastián se pasó las manos por el cabello desesperado. «Tienes razón, en todo. Fui arrogante, egoísta. Pero no te usé. Tu talento es real. Los contratos que ayudaste a cerrar son reales. Lo que siento por ti es...». Se detuvo abruptamente, como si hubiera revelado demasiado. «¿Qué sientes por mí?», preguntó Constanza en voz baja y peligrosa. «¿Culpa? ¿Lástima? ¿O es lo que tu hermano insinuó, algo más complicado que no debería existir entre nosotros?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Constanza vio la verdad en los ojos de Sebastián. Había algo entre ellos, algo que ninguno había querido nombrar pero que estaba ahí, complicándolo todo aún más. «No importa», dijo finalmente, cerrando su maleta. «Sea lo que sea, no puede ir a ninguna parte. Tu familia nunca me aceptará. El mundo empresarial nunca me respetará si estoy contigo. Y yo no puedo ser la causa de más conflictos en tu vida. ¿Y si no me importa el conflicto? ¿Y si elijo?». «No puedes elegir», lo interrumpió Constanza. «Eres Sebastián Durán Ochoa. Tienes un imperio que dirigir, una familia que proteger, obligaciones que no puedes ignorar solo porque sientes algo por la nieta bastarda de tu padre». El teléfono de Sebastián sonó. Era Mónica. Él contestó con brusquedad. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que se están yendo?». «Maldición. Bien, intenta...». «Sí, voy ahora». Colgó y miró a Constanza con expresión derrotada. 3 de los principales inversores están cancelando sus contratos. Rodrigo está convenciendo a otros de hacer lo mismo. Necesito bajar a hacer control de daños o perderé todo por lo que he trabajado estos 5 años. Entonces, ve». «Constanza, vete, Sebastián, salva tu empresa. Es lo que se te da bien. Yo me salvaré sola. Es lo que siempre he hecho». Él vaciló en la puerta mirándola como si quisiera memorizar su rostro. «Esto no termina aquí. Encontraré la manera de arreglarlo, te lo prometo. No hagas promesas que no puedes cumplir». Cuando se fue, Constanza se dejó caer en la cama, permitiéndose finalmente desmoronarse. Lloró por su abuela y los secretos que había guardado. Lloró por su madre que nunca conoció a su verdadero padre. Lloró por ella misma y las oportunidades que se esfumaban como humo. Y lloró por lo que pudo haber sido con Sebastián en otra vida, en otro mundo donde sus historias no estuvieran tan enredadas en dolor y secretos. Una hora después, cuando sus lágrimas se secaron, Constanza se lavó la cara y llamó a recepción para pedir un taxi al aeropuerto. Pero antes de que pudiera colgar, alguien más entró en su habitación. Era Leonor Ochoa. «No», dijo la matriarca con firmeza. «No te vas, no así. Con todo respeto, señora, no puede detenerme.
No voy a detenerte. Voy a contratarte. Constanza parpadeó confundida. ¿Qué? Leonor se sentó con su elegancia característica. Mi hijo Rodrigo acaba de demostrar que es más peligroso de lo que imaginaba. Ha estado trabajando con ciertos miembros de la Junta para destituir a Sebastián y tomar el control de la empresa. Necesito a alguien inteligente, alguien motivada, alguien que Rodrigo subestime porque es joven y mujer. Necesito una aliada. ¿Por qué habría de ayudarla después de lo que me dijo anoche? Porque respondió Leonor con una sonrisa fría. Anoche te puse a prueba. Quería ver si eras como tu abuela, calculadora, manipuladora. Pero no lo eres, eres más fuerte. Y porque a pesar de todo, llevas la sangre Durán. Eso significa algo, aunque no quieras admitirlo. Constanza la miró, buscando el engaño, la trampa. Pero lo que vio en los ojos de Leonor era algo inesperado. Respeto genuino. ¿Qué propone exactamente? Leonor se inclinó hacia adelante. Propongo que descubramos juntas qué planea realmente Rodrigo. Que encontremos la manera de proteger a Sebastián sin que él sepa que lo estamos haciendo. Y que, de paso, descubramos toda la verdad sobre tu abuela y mi esposo. Porque sospecho que hay mucho más en esa historia de lo que cualquiera de nosotros sabe. Era una propuesta absurda, arriesgada, probablemente peligrosa. Pero mientras Constanza miraba a la mujer que había sido su enemiga y podría convertirse en su aliada más improbable, sintió algo que no había sentido en días. Esperanza. Está bien, dijo finalmente, pero con mis condiciones. Nada de manipulaciones, nada de secretos entre nosotras. Y cuando termine esto, quiero la verdad completa sobre mi abuela, sin importar cuán dolorosa sea. Leonor extendió su mano. Trato hecho. Cuando sus manos se encontraron, ambas sabían que estaban cruzando un punto sin retorno. La guerra entre los hermanos Durán estaba a punto de escalar, y Constanza, la nieta bastarda que solo quería vivir en paz, se encontraba ahora en el centro de todo. A veces el destino no te pregunta si estás listo, simplemente te arrastra a su corriente y espera a ver si sabes nadar. La alianza entre Constanza y Leonor comenzó esa misma tarde en la suite presidencial, lejos de oídos indiscretos y miradas curiosas. Leonor había despedido a sus guardaespaldas y asistentes, algo que raramente hacía, señal de que lo que estaba por discutir era demasiado delicado incluso para su círculo más cercano. Rodrigo no actúa solo, comenzó Leonor, sirviendo 2 copas de jerez español. Mi hijo menor siempre ha sido ambicioso, pero no es lo suficientemente inteligente para orquestar algo de esta magnitud por sí mismo. Alguien lo está asesorando, alguien con conocimiento profundo de la empresa y sus vulnerabilidades. Constanza aceptó la copa, aunque rara vez bebía. ¿Tienes sospechosos? Varios. Emilio Santa Cruz, el gerente del hotel en Madrid, ha estado resentido desde que Sebastián rechazó su propuesta de expansión. Julio Torrealba, nuestro director financiero, tiene conexiones con competidores y está Mónica Ferrer. La asistente de Sebastián. Constanza se sorprendió. Ella parece completamente leal. Las apariencias engañan, querida. Mónica ha estado con la empresa 15 años. Conoce cada secreto, cada debilidad, y ha visto pasar a docenas de jóvenes talentosas que reciben oportunidades que ella nunca tuvo. El resentimiento es un veneno que crece lentamente. Constanza pensó en las palabras crípticas de Mónica el primer día en Barcelona. La advertencia sobre no acercarse demasiado a Sebastián. ¿Había sido preocupación genuina o algo más siniestro? Necesito acceso a los archivos de mi abuela, dijo Constanza de repente. Los documentos completos sobre su tiempo en la empresa. Si vamos a descubrir qué está pasando ahora, necesito entender qué pasó entonces. Leonor la estudió con esos ojos grises penetrantes. ¿Estás segura de que quieres conocer toda la verdad? A veces el pasado está mejor enterrado. Mi abuela me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira cómoda. Una sonrisa casi imperceptible cruzó los labios de Leonor. Remedios era una mujer sabia. Muy bien, tengo los archivos personales de mi esposo guardados en nuestra finca en Toledo. Iremos mañana,
después de que la cumbre termine oficialmente. ¿Y Sebastián? Sebastián está ocupado salvando contratos y apaciguando inversores gracias al numerito de su hermano. No necesita saber de esto todavía. Cuando tengamos información sólida, decidiremos qué compartir y cuándo. Era lógico. Pero algo en Constanza se rebelaba contra mantener secretos con Sebastián, especialmente después de lo que había pasado entre ellos. Sin embargo, Leonor tenía razón. Necesitaban hechos, no especulaciones. Esa noche, Constanza no asistió a la cena de clausura. Oficialmente, estaba indispuesta. En realidad, pasó horas investigando en Internet todo lo que pudo encontrar sobre Remedios Romero y Fernando Durán. Había muy poco. Algunos artículos de prensa antigua sobre la expansión de Durán Construcciones en México, fotografías de eventos sociales donde Fernando aparecía con otros empresarios. Pero entonces encontró algo interesante. Un artículo de 1988, el año en que su abuela renunció, sobre un escándalo de corrupción en Guadalajara. Varias empresas constructoras fueron investigadas por sobornos a funcionarios públicos. Durán Construcciones fue mencionada brevemente, pero el caso se cerró súbitamente sin cargos. ¿Habría estado Remedios involucrada de alguna manera? ¿Habría descubierto algo que la obligó a irse? Las piezas no encajaban completamente, pero Constanza sentía que estaba tocando algo importante. Un mensaje de texto la interrumpió. Era de un número desconocido. Si quieres saber la verdad sobre tu abuela, ven sola al bar del hotel a medianoche. No se lo digas a nadie, especialmente no a Leonor. Constanza debió ignorarlo. Era obviamente una trampa, pero la curiosidad y la desesperación por respuestas fueron más fuertes. A las 11:55 bajó al bar del hotel, un espacio elegante de luces tenues y música de jazz en vivo. Rodrigo Durán Ochoa la esperaba en una mesa del rincón, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Me alegra que vinieras. Temía que te hubieras vuelto demasiado cautelosa». «¿Qué quieres, Rodrigo?» «Directo al grano». «Me gusta. Siéntate, por favor». «No muerdo». «Bueno, no siempre». Constanza se sentó, pero mantuvo la distancia. Rodrigo pidió 2 cócteles sin preguntarle qué quería. «Veo que mi madre te ha reclutado», dijo casualmente. «Leonor siempre fue astuta. Sabe reconocer talento útil cuando lo ve». «No sé de qué hablas. Por favor, te vi entrar en su suite esta tarde. Estuviste allí 2 horas. No fueron a tomar el té, precisamente. Mi madre está planeando algo y tú eres parte de su estrategia». Constanza no confirmó ni negó. «Dijiste que tenías información sobre mi abuela». «Así es». Rodrigo sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. «Esto es una copia de un informe policial de 1988. Nunca fue público. Mi padre pagó mucho dinero para enterrarlo, pero yo tengo mis recursos». Constanza abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías antiguas y documentos oficiales. Su corazón se detuvo cuando vio lo que mostraban. Remedios siendo interrogada por policías, fotografías de archivos de la oficina de Durán Construcciones, números y cuentas que Constanza no entendía completamente, pero que claramente indicaban irregularidades financieras. «Tu abuela no era la santa que crees», dijo Rodrigo con suavidad venenosa. «Era la contadora principal de mi padre. Ella manejaba los sobornos, las cuentas fantasma, todo el lado oscuro del negocio. Cuando la investigación policial se acercó demasiado, mi padre la protegió. Le dio dinero para que desapareciera y mantuviera la boca cerrada. Los pagos mensuales no eran manutención por tu madre, eran pagos de silencio». Las palabras golpeaban a Constanza como puñetazos. «Mientes». «Lo hago. Lee los documentos. Están sus declaraciones, su firma en los documentos financieros. Tu abuela era cómplice, Constanza, no una víctima romántica, sino una criminal que negoció su libertad a cambio de dinero». Constanza sentía náuseas. Quería creer que Rodrigo mentía, que había falsificado los documentos, pero las firmas parecían auténticas, las fotografías eran reales. «¿Por qué me muestras esto?»
porque quiero que entiendas algo. En esta familia todos tenemos secretos sucios. Mi padre no era el hombre honorable que pretendía ser. Tu abuela no era la mártir que idealizas. Sebastián no es el heredero perfecto que todos creen. Y mi madre se rió amargamente. Mi madre es la más peligrosa de todos. Ha estado manipulando esta familia durante décadas. Se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Mi hermano está por perder todo, porque es demasiado orgulloso para admitir que necesita ayuda. La empresa está al borde del colapso financiero por inversiones arriesgadas que hizo el año pasado. La cumbre era su último intento de conseguir capital fresco. Y gracias a mi pequeña revelación, la mayoría de los inversores huyeron. ¿Por qué harías eso? Es tu familia también, tu herencia. Porque prefiero reconstruir desde cero que vivir bajo la sombra de Sebastián. Y porque sus ojos se oscurecieron. Porque mi hermano me quitó algo que era mío hace años. Una mujer que amaba. Isabel Montero, ¿ese nombre te suena? Constanza negó con la cabeza. Era mi prometida hace 6 años. Hermosa, inteligente, de buena familia. Pero Sebastián la sedujo como un juego para demostrar que podía. Cuando terminó con ella, Isabel estaba destrozada. Se fue a Argentina y nunca regresó. Sebastián ni siquiera lo recuerda. Para él fue solo otra conquista. Para mí fue el amor de mi vida. Por primera vez, Constanza vio algo genuino en los ojos de Rodrigo. Dolor. Antiguo, profundo, convertido en venganza. Así que sí, continuó, voy a destruir a mi hermano. Voy a quitarle todo como él me quitó a ella, y puedes elegir de qué lado estar. Ayúdame, y te garantizo un lugar en la nueva estructura de poder. Más dinero del que has visto en tu vida. O ayuda a Leonor, y descubrirás que ella solo te está usando para proteger sus propios intereses. Constanza se levantó, tomando el sobre. No voy a ayudarte a destruir a nadie. Sin importar lo que haya hecho mi abuela, sin importar los errores de tu familia, la venganza no es la respuesta. Qué noble. Pero respóndeme esto. ¿Por qué crees que Leonor súbitamente te quiere de su lado? ¿Por tu talento? No, querida. Es porque tienes una reclamación legal potencial sobre parte de la herencia de mi padre. Si Leonor te mantiene cercana, te controla. Si te controla, controla esa amenaza. Constanza se detuvo. No había considerado eso. Piénsalo, dijo Rodrigo recostándose con satisfacción. Todos en esta familia tienen una agenda. La pregunta es, ¿cuál será la tuya? Constanza salió del bar con la mente girando. Subió a su habitación y vació el contenido del sobre la cama. Pasó horas examinando cada documento, cada fotografía, cada detalle, y lentamente, dolorosamente, tuvo que aceptar que al menos parte de lo que Rodrigo había dicho era verdad. Su abuela había estado involucrada en actividades cuestionables. Los documentos financieros lo confirmaban, pero mientras leía más profundamente, comenzó a ver otra capa. Notas al margen en la letra de remedios, cálculos que no encajaban con las cuentas oficiales, fechas que señalaban discrepancias. Su abuela no había sido cómplice, había estado investigando, había descubierto la corrupción y había recopilado evidencia. Por eso tuvo que irse, por eso Fernando Durán había pagado su silencio, no para protegerla a ella, sino para protegerse a sí mismo. Constanza sintió lágrimas de alivio y dolor. Su abuela no había sido perfecta, pero tampoco había sido la criminal que Rodrigo pintaba. Había sido una mujer atrapada en una situación imposible, que había hecho lo mejor que pudo para proteger a su hija y eventualmente a su nieta. Pero ahora Constanza tenía otra pregunta. ¿Sabía Leonor la verdad completa? Y si lo sabía, ¿cuánto de su alianza propuesta era genuina y cuánto era manipulación? Un golpe suave en la puerta la hizo saltar. Eran las 3 de la madrugada. Abrió cautelosamente y encontró a Sebastián parado allí, con el cabello despeinado y la corbata aflojada, viéndose exhausto y vulnerable de una manera que nunca había visto. «Sé que es tarde», dijo sin preámbulos. «Sé que probablemente me odias, pero necesitaba verte, necesitaba decirte que lo siento. Por todo,
y que si pudiera retroceder el tiempo y hacer las cosas diferente, lo haría. Constanza lo miró a los ojos y vio sinceridad allí, pero también vio las sombras de secretos, las complicaciones de una familia rota, los restos de un imperio construido sobre cimientos cuestionables. «Entra», dijo finalmente, «tenemos mucho de qué hablar». Y mientras Sebastián entraba en su habitación y la puerta se cerraba detrás de él, Constanza supo que esa noche marcaría un punto de inflexión. Las verdades que compartieran, las decisiones que tomaran en las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino el de toda la familia Durán Ochoa. El amanecer estaba cerca, y con él llegaban revelaciones que nadie estaba preparado para enfrentar. Sebastián entró en la habitación y su mirada inmediatamente cayó sobre los documentos esparcidos en la cama. Constanza vio cómo su expresión cambiaba de vulnerable a alerta en un segundo. «¿Qué es todo esto?», preguntó acercándose a examinar las fotografías. «Tu hermano me dio esto esta noche. Evidencia de que mi abuela estuvo involucrada en el escándalo de corrupción de 1988. O al menos, eso es lo que él quiere que crea». Sebastián tomó uno de los documentos y lo estudió con expresión sombría. «Estos son archivos clasificados. ¿Cómo demonios consiguió Rodrigo acceso a ellos? Dijo que tiene recursos». «Sebastián, necesito saber la verdad completa. ¿Qué tan profunda era la corrupción en la empresa de tu padre?» Sebastián se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por la cara. Durante un largo momento no habló, y Constanza pensó que quizás no respondería. Pero finalmente, con voz cansada, comenzó a contar. «Mi padre construyó su imperio durante los años 80 y 90, una época donde los sobornos y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común en la construcción. No lo justifico, pero era el contexto. Cuando cumplí 18 años y empecé a trabajar en la empresa, descubrí cosas que me horrorizaron. Cuentas falsas, sobornos a funcionarios, proyectos ganados mediante extorsión». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando Barcelona despertando bajo el sol naciente. «Confronté a mi padre. Tuvimos la peor pelea de nuestras vidas. Amenacé con ir a las autoridades. Él me dijo que si hacía eso, destruiría no solo su legado, sino también a docenas de familias inocentes que dependían de la empresa. Me dijo que el mundo real no era blanco y negro como yo creía. ¿Qué hiciste? Nada. Me convertí en cómplice por omisión. Me convencí de que podría cambiar las cosas desde adentro una vez que tomara el control. Cuando mi padre murió hace 5 años, lo primero que hice fue limpiar la empresa. Despedí a todos los que estaban involucrados en prácticas cuestionables, corté relaciones con socios turbios, implementé auditorías estrictas». Se volvió hacia Constanza. «Pero no puedes borrar el pasado. Hay documentos, hay evidencia, hay gente que recuerda. Y hay enemigos que esperan el momento perfecto para usar esa información en mi contra. Rodrigo lo sabe. Por eso es tan peligroso». Constanza procesaba cada palabra. «Tu madre me dijo que la empresa está al borde del colapso financiero. ¿Es verdad?» Sebastián cerró los ojos. «Sí. El año pasado invertí fuertemente en proyectos sostenibles en África y Asia. Eran apuestas arriesgadas pero necesarias si queríamos competir en el futuro. Algunas salieron bien, otras no tanto. Necesitaba los contratos de esta cumbre para estabilizar las finanzas. Sin ellos, tendré que vender activos o aceptar inversionistas hostiles que eventualmente tomarán el control. Y tu hermano lo sabe. Por supuesto, tiene espías en la junta directiva. Probablemente sabe cuánto dinero tengo en mi cuenta personal». Constanza se sentó junto a él, manteniendo una distancia profesional, pero sintiendo el impulso de acercarse más. «¿Por qué Rodrigo te odia tanto?». Mencionó algo sobre una mujer. El rostro de Sebastián se endureció. «Isabel Montero. Fue hace 6 años. Rodrigo estaba comprometido con ella. Yo era joven, estúpido, acababa de tomar control de la empresa y me sentía invencible. Isabel y yo nos encontramos en una fiesta, hubo química, una cosa llevó a la otra. Viste una aventura con la prometida de tu hermano.
Fue más que una aventura. Duró 3 meses. Me enamoré de ella, o al menos creí estarlo. Pero cuando Rodrigo descubrió, cuando vi el dolor en sus ojos, me di cuenta de lo que había hecho. Terminé con Isabel inmediatamente. Fue cruel con ella porque necesitaba cortar todo contacto. Ella se fue a Argentina y Rodrigo nunca me perdonó. ¿Y tu madre? Mi madre sabe todo, siempre sabe todo. Ella fue quien orquestó la partida de Isabel, quien se aseguró de que no hubiera escándalo público, y quien desde entonces ha estado tratando de mantener la paz entre Rodrigo y yo, aunque a veces creo que secretamente disfruta la tensión. Constanza absorbió toda la información, las capas de traición y dolor que conformaban esta familia. Rodrigo me ofreció una alianza esta noche: dinero, poder, venganza contra tu madre. Sebastián la miró con alarma. ¿Y tú qué dijiste? Dije que no. Pero Sebastián, también me encontré con tu madre ayer. Ella también me ofreció una alianza. Contra Rodrigo. El silencio que cayó era denso. Sebastián procesaba las implicaciones. Mi madre está jugando ajedrez, mientras el resto de nosotros jugamos damas. Siempre lo ha hecho. ¿Qué te pidió exactamente? Constanza le contó sobre la propuesta de Leonor, sobre el viaje planeado a Toledo para revisar los archivos. Sebastián escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más oscura. No puedes ir sola con ella, dijo finalmente. No confío en mi madre. Ama a sus hijos a su manera, pero ama más el poder y el control. Si cree que eres una amenaza para sus intereses, te neutralizará. Entonces, ¿qué sugieres? Sebastián se levantó y comenzó a caminar por la habitación, claramente pensando rápido. Vamos los tres, tú, yo y mi madre. Revisamos los archivos juntos, sin secretos, sin agenda oculta. Encaramos el pasado de frente y luego decidimos juntos cómo manejar a Rodrigo. Tu madre nunca aceptará eso. Entonces la obligaré. Es mi padre, mis archivos, mi derecho. Y tú, la miró directamente, tú tienes tanto derecho como cualquiera de nosotros a conocer la verdad sobre tu abuela. Constanza sintió una ola de gratitud, mezclada con algo más complicado. Sebastián, con todos sus defectos y errores, estaba dispuesto a enfrentar a su familia por ella. Hay algo más, dijo Constanza en voz baja. Rodrigo dijo que tu madre me está usando, que sabe que potencialmente tengo una reclamación sobre la herencia de tu padre y que manteniéndome cerca me controla. Sebastián se quedó inmóvil. Esa es exactamente la forma en que mi madre piensa. Maldición. Se sentó pesadamente. Constanza, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. De acuerdo. Nash, ¿qué quieres tú de todo esto? ¿Realmente solo querías un trabajo o hay una parte de ti que quiere reclamar tu lugar en esta familia? ¿Que quiere venganza por cómo tu abuela fue tratada? La pregunta colgaba en el aire entre ellos. Constanza buscó profundo en su corazón antes de responder. Hace un mes limpiaba habitaciones y enviaba dinero a México. Mi mayor ambición era quizás algún día tener un apartamento más grande. No sabía nada sobre tu familia, sobre mi abuela y tu padre, sobre herederos y empresas multimillonarias. Entonces apareció esta oportunidad y pensé que finalmente estaba obteniendo el reconocimiento que merecía por mi talento. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando el Mediterráneo. Pero ahora sé que nada en esta situación es simple. Mi abuela tuvo una relación con tu padre. Posiblemente me hicieron para obtener seguridad financiera mediante chantaje, o posiblemente para protegerse de algo peor. Tu familia es un campo de batalla donde cada persona tiene sus propias heridas y agendas. Y yo estoy en medio sin haber pedido estar aquí. Se volvió hacia él. No quiero tu dinero, Sebastián. No quiero un lugar en tu familia. Quiero respuestas. Quiero saber quién era realmente mi abuela. Quiero honrar su memoria entendiendo sus decisiones. Y sí, quiero vivir con dignidad haciendo un trabajo que amo, pero no a costa de convertirme en un peón en las guerras de tu familia. Sebastián se levantó y caminó hacia ella. Estaba peligrosamente cerca ahora, tan cerca que Constanza podía sentir el calor de su cuerpo.
¿Y qué pasa con esto?, preguntó en voz baja, con lo que hay entre nosotros. No lo estoy imaginando, ¿verdad? Constanza sintió su corazón acelerarse. No, no lo estás imaginando. Pero es imposible, Sebastián. Somos posiblemente familia. Trabajamos juntos. Tu mundo y el mío... Al diablo con todo eso, interrumpió, y antes de que ella pudiera procesar lo que estaba pasando, sus labios estaban sobre los de ella. El beso fue eléctrico, intenso, cargado con semanas de tensión y negación. Por un momento Constanza se perdió en él, en la sensación de finalmente rendirse a algo que había estado luchando desde el principio. Pero luego la realidad regresó como un balde de agua fría. Se apartó, respirando agitadamente. No, no podemos. Esto solo complica más las cosas. Sebastián retrocedió, pasándose las manos por el cabello con frustración. Tienes razón, lo siento. Es solo que... Dios, Constanza, no sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti. Pierdo todo control racional. Entonces, necesitamos mantener distancia. Al menos hasta que resolvamos todo esto, hasta que sepamos con certeza si somos familia o no. ¿Y si no somos familia? ¿Si las pruebas de ADN muestran que no hay conexión biológica? Constanza lo miró a los ojos. Entonces hablaremos, pero no antes, no mientras haya incertidumbre. Sebastián asintió lentamente. De acuerdo, profesional hasta que tengamos respuestas. Pero Constanza, necesito que sepas algo, sin importar lo que descubramos, sin importar cómo termine esto, nunca voy a arrepentirme de haberte conocido. Me has hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre mi familia, sobre lo que realmente importa. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Sebastián sonó. Era Mónica. Su voz sonaba urgente incluso a través del altavoz. Sebastián, necesitas venir al vestíbulo inmediatamente. La policía está aquí. Están preguntando por ti y por Constanza. Tienen una orden de arresto. El mundo de ambos se detuvo. ¿Orden de arresto por qué?, preguntó Sebastián bruscamente. Dicen que tienen evidencia de fraude financiero, documentos que muestran malversación de fondos de inversores, y Constanza está nombrada como cómplice por haber traducido documentos fraudulentos a sabiendas durante la cumbre. Constanza sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Eso es imposible. Sebastián ya estaba en movimiento, dirigiéndose a la puerta. Es Rodrigo. Tiene que ser él. Ha plantado evidencia falsa. Constanza, no digas nada a la policía hasta que tengamos abogados presentes. Nada. ¿Entiendes? Ella asintió, con el terror apoderándose de ella. En cuestión de días, había pasado de limpiadora anónima a estar en el centro de un escándalo corporativo que podría terminar con ambos en prisión. Mientras bajaban al vestíbulo donde la policía esperaba, Constanza pensó en su abuela. Remedios había enfrentado algo similar 30 años atrás. Había sobrevivido protegiéndose a sí misma y a su hija, aunque el precio había sido el silencio y el exilio. Pero Constanza no era su abuela, no iba a correr, no iba a esconderse, iba a enfrentar esto sin importar las consecuencias. Lo que no sabía era que en ese momento, en una habitación del hotel, Leonor Ochoa observaba todo desarrollarse con una expresión que mezclaba preocupación y algo más, satisfacción. Porque incluso en el caos, incluso cuando todo parecía desmoronarse, había planes dentro de planes. Y la verdadera revelación, la que cambiaría todo, estaba a punto de salir a la luz de la forma más inesperada posible. Las esposas frías apretaban las muñecas de Constanza, mientras 2 agentes de policía la escoltaban por el vestíbulo del hotel. Los huéspedes y empleados se apartaban, susurrando, tomando fotografías con sus teléfonos. La humillación era total, pública, diseñada para destruir no solo su libertad, sino también su dignidad. Sebastián iba esposado delante de ella, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de furia contenida. En el vestíbulo, Rodrigo observaba la escena con una sonrisa de satisfacción apenas disimulada. Pero fue la expresión de Leonor lo que sorprendió a Constanza. La matriarca no parecía victoriosa ni preocupada, parecía calculadora.
Esto es un error grotesco, declaraba el abogado de Sebastián, un hombre llamado Alfonso Barrios, que había llegado en cuestión de minutos. Mi cliente no ha cometido ningún fraude. Exijo ver la evidencia inmediatamente. El inspector a cargo, un hombre serio de 50 años, llamado Javier Montilla, le entregó una carpeta. Transferencias bancarias irregulares durante los últimos 6 meses, documentos de inversión falsificados y testimonios de 3 inversores que afirman haber sido engañados deliberadamente mediante traducciones alteradas de los contratos. ¿Traducciones alteradas? Constanza habló por primera vez, su voz temblando de indignación. Yo traduje cada palabra con precisión absoluta. Jamás alteraría un documento. Tenemos grabaciones de las sesiones, señorita Valverde. Peritos lingüísticos han identificado discrepancias entre lo que los inversores dijeron y lo que usted tradujo al señor Durán. Era imposible. Constanza había sido meticulosa, a menos que alguien hubiera alterado las grabaciones después. Rodrigo, dijo Sebastián con voz glacial, esto tiene tus huellas por todas partes. Rodrigo levantó las manos con falsa inocencia. Hermano, no puedo creer que me acuses. Yo simplemente proporcioné a las autoridades evidencia que descubrí durante mi propia auditoría interna. Si resulta que tú y tu empleada especial han estado operando de forma ilegal, eso no es mi responsabilidad. Antes de que Sebastián pudiera responder, Leonor se adelantó. Su voz, cuando habló, tenía un tono de autoridad que silenció a todos. Inspector Montilla, soy Leonor Ochoa, presidenta de la Junta Directiva de Durán Ochoa Internacional. Antes de que se lleve a mi hijo y a la señorita Valverde, hay información crucial que debe escuchar. El inspector dudó. El apellido Ochoa tenía peso incluso en círculos policiales. Señora, a menos que tenga evidencia directa que refute los cargos, la tengo. Leonor sacó un sobre de su bolso Hermes. Documentos que demuestran que la evidencia contra mi hijo fue fabricada. Y más importante, documentos que revelan quién realmente estuvo detrás del fraude financiero. Rodrigo palideció. Madre, ¿qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace años. Elegir la verdad sobre la conveniencia familiar. Leonor entregó el sobre al inspector, quien comenzó a revisar su contenido con creciente interés. Constanza veía cómo la expresión del hombre cambiaba de certeza a confusión, luego a shock. Estos documentos muestran transferencias desde cuentas asociadas con... El inspector miró a Rodrigo. Con usted, señor Durán, y conversaciones encriptadas donde usted coordina con alguien llamado M para fabricar evidencia. Eso es ridículo. Esos documentos son falsificados. No lo son, interrumpió una voz desde la entrada del hotel. Todos se volvieron para ver a Mónica Ferrer entrar, flanqueada por 2 agentes de otra unidad policial. Yo soy M, y estoy lista para testificar contra Rodrigo Durán Ochoa. El silencio que cayó era absoluto. Constanza sentía que estaba atrapada en una pesadilla surrealista. Mónica caminó hacia el centro del vestíbulo. Su expresión era una mezcla de alivio y resignación. Trabajé con Rodrigo durante 8 meses para reunir evidencia que destruyera a Sebastián. Él me prometió una posición ejecutiva cuando tomara control. Me prometió que finalmente sería reconocida después de 15 años de ser invisible. Se volvió hacia Sebastián. Pero hace 3 días, la señora Ochoa vino a mí. Me mostró evidencia de que Rodrigo planeaba eliminarme una vez que cumpliera mi propósito. Me ofreció inmunidad total si testificaba contra él, y me hizo ver que estaba destruyendo a un hombre inocente por resentimiento personal. Rodrigo intentó huir, pero los agentes lo detuvieron. Las esposas que minutos antes aprisionaban a Sebastián y Constanza ahora cerraban alrededor de las muñecas de Rodrigo. «¡Esto es una trampa!», gritó Rodrigo. «Madre, diles, tú planeaste todo esto conmigo. Querías a Sebastián fuera tanto como yo». Leonor lo miró con una mezcla de pena y determinación. Quería proteger a esta familia, pero no a costa de la justicia, no a costa de destruir a personas inocentes.
Mientras los agentes se llevaban a Rodrigo, sus gritos de traición resonaban en el vestíbulo. El inspector Montilla se disculpó profusamente con Sebastián y Constanza, removiendo sus esposas. Necesitaremos declaraciones formales de ambos, pero son libres de irse. Lamento profundamente este error. Cuando finalmente se fueron las autoridades, quedaron solo Sebastián, Constanza, Leonor y Mónica en un rincón apartado del vestíbulo. La tensión era palpable. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó Sebastián a su madre. Desde hace 2 semanas. Cuando empecé a investigar por qué Rodrigo estaba tan interesado en Constanza, descubrí su plan completo, pero necesitaba evidencia sólida antes de actuar. ¿Y por qué protegerme ahora, después de todos estos años de jugar con nosotros como piezas de ajedrez? Leonor suspiró, y por primera vez parecía su edad, porque Constanza me hizo ver algo. Cuando habló en la cumbre sobre dignidad y mérito, cuando se negó a aceptar la humillación sin luchar, me recordó a alguien. Se volvió hacia Constanza. Me recordó a tu abuela. Remedios era así, fuerte, orgullosa, incapaz de doblarse incluso cuando el mundo la presionaba. Y me hizo darme cuenta de que he estado perpetuando el mismo ciclo de manipulación que destruyó a mi matrimonio y a mi familia. Sacó otro sobre, este más antiguo y desgastado. Después de que Rodrigo te mostró esos documentos sobre Remedios, investigué más profundo y encontré esto. Constanza tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había cartas escritas por Remedios a Fernando Durán, fechadas desde 1988 hasta poco antes de su muerte. Comenzó a leer, y con cada línea su comprensión del pasado se transformaba. Su abuela no había sido cómplice en el fraude. Había sido quien lo descubrió. Había recopilado evidencia para entregársela a las autoridades, pero Fernando la había convencido de no hacerlo con un argumento devastador. Si exponía la corrupción, no solo él iría a prisión, sino docenas de trabajadores inocentes perderían sus empleos, familias quedarían en la calle. Remedios había aceptado el dinero mensual, sí, pero no como chantaje, como compensación por su silencio forzado, por sacrificar su carrera y su integridad para proteger a otros. Y cada peso que recibió lo había usado para educar a Lucía y eventualmente a Constanza, asegurándose de que su hija y nieta tuvieran las oportunidades que ella había perdido. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Constanza mientras leía las últimas cartas, donde Remedios describía su orgullo al ver a Constanza aprender idiomas, su esperanza de que su nieta pudiera vivir sin las sombras del pasado. «Tu abuela era una mujer extraordinaria», dijo Leonor suavemente. «No perfecta, pero valiente, y tú eres su legado más hermoso». Sebastián se acercó a Constanza. «Hay algo más que necesitas saber. Ordené las pruebas de ADN hace una semana. Los resultados llegaron esta mañana». Sacó un sobre sellado de su chaqueta. Constanza lo miró como si fuera una serpiente venenosa. «No somos familia», dijo Sebastián antes de que ella pudiera abrirlo. «Fernando Durán no era el padre de tu madre. La cronología no coincide. Tu madre nació 4 meses antes de que Remedios conociera a mi padre». El mundo de Constanza giró. «Pero las transferencias, las fotografías...» «Mi padre amó a tu abuela», explicó Leonor, «profundamente. Pero ella nunca lo correspondió porque ya amaba a otro hombre, el verdadero padre de Lucía. Un hombre que murió antes de saber que Remedios estaba embarazada. Fernando ofreció casarse con ella, darle su apellido, pero ella rechazó. Prefirió criar a Lucía sola que vivir una mentira». «Las transferencias eran de un hombre que amaba a una mujer que no podía tener», continuó Sebastián. «Un hombre que admiraba su fortaleza y quería asegurarse de que ella y su hija estuvieran bien. No era chantaje ni manutención por obligación. Era amor no correspondido convertido en actos de cuidado». Constanza se sentó pesadamente, procesando décadas de verdad en minutos. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su historia, había sido una versión distorsionada de algo mucho más complejo y humano. «Entonces no soy tu sobrina», dijo finalmente, mirando a Sebastián.
No, no lo eres. Sus ojos se encontraron, y todo lo que habían estado reprimiendo ardía entre ellos. Pero antes de que cualquiera pudiera hablar, Leonor intervino. Sin embargo, Constanza, quiero ofrecerte algo. Una posición permanente en la empresa. No como traductora, sino como directora de Relaciones Internacionales. Un salario digno de tu talento. Y si lo deseas, mi apoyo para obtener las certificaciones académicas que te fueron negadas. ¿Por qué?, preguntó Constanza. ¿Por qué ahora? Porque mi familia ha tomado suficiente de tu familia. Tu abuela sacrificó su futuro por mantener el secreto de mi esposo. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que su nieta tenga todas las oportunidades que Remedios perdió. Era una oferta generosa, pero Constanza sabía que aceptarla significaba quedarse en un mundo que la había herido profundamente. Miró a Sebastián, buscando alguna señal. «Es tu decisión», dijo él, «pero por lo que vale, me gustaría que te quedaras. No solo por la empresa, sino porque…» Dudó. Luego continuó con voz firme. «Porque me he enamorado de ti, de tu fortaleza, tu integridad, tu brillantez, y ahora que sé que no somos familia, no quiero perderte». El vestíbulo había desaparecido. Solo existían ellos dos, mirándose a los ojos, con toda la verdad finalmente expuesta. «Necesito tiempo», dijo Constanza finalmente, «para procesar todo esto, para decidir quién quiero ser ahora que conozco toda mi historia». «Tómate todo el tiempo que necesites», respondió Sebastián. 3 meses después, Constanza Valverde estaba en su nueva oficina en el piso ejecutivo, revisando contratos para una expansión en Sudamérica. Había aceptado la posición después de 2 semanas de reflexión profunda, pero había puesto sus condiciones: autonomía completa, salario basado en mérito y ningún tratamiento especial por su relación con Sebastián. Porque sí, había una relación, cautelosa, lenta, construida sobre honestidad y respeto mutuo. Aún había días difíciles, miradas curiosas de colegas que conocían la historia, whispers en las reuniones de junta. Pero Constanza había aprendido algo de su abuela. La opinión de otros importaba menos que la verdad que vivías. Rodrigo había sido sentenciado a 5 años de prisión por fraude y conspiración. Mónica había recibido inmunidad a cambio de su testimonio y había comenzado una nueva vida en Valencia. Y Leonor había renunciado como presidenta de la Junta, entregando el control total a Sebastián. Pasaba sus días en Toledo, escribiendo memorias que probablemente nunca publicaría, pero que servían como una forma de hacer las paces con su pasado. Un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Constanza. Sebastián entró con 2 cafés y esa sonrisa que aún hacía que su corazón latiera más rápido. «¿Lista para la videoconferencia con Tokio?», preguntó. «Siempre». Mientras trabajaban lado a lado, Constanza pensó en su abuela, en todos los sacrificios que había hecho, en todos los secretos que había guardado, y entendió que Remedios no había sido perfecta, pero había sido extraordinaria. Había convertido sus circunstancias imposibles en oportunidades para la siguiente generación. «Yo hablo 9 idiomas», había dicho Constanza ese día que cambió su vida. Pero ahora sabía que hablaba algo más importante: el lenguaje de la resiliencia, del perdón, de construir algo hermoso desde las cenizas de secretos familiares. No era el final de cuento de hadas que las novelas prometían. Era algo mejor. Era real. Era complicado. Era imperfecto. Y era suyo. Y mientras Barcelona brillaba bajo el sol mediterráneo, Constanza Valverde sonreía, sabiendo que su abuela estaría orgullosa. No por el puesto ejecutivo ni el romance con un millonario, sino porque su nieta había aprendido la lección más importante: que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o el apellido, sino en vivir con dignidad, en honrar el pasado mientras construyes tu propio futuro. A veces las historias no terminan con respuestas simples. A veces terminan con la comprensión de que la vida es más rica y extraña que cualquier ficción, y que el amor verdadero
ya sea el de una abuela por su nieta o el de dos personas encontrándose en medio del caos, siempre encuentra la manera de florecer. Incluso cuando empieza con las palabras, yo hablo 9 idiomas. Fin.